Bueno, Ana, entonces, continuando con la clase anterior, bienvenida nuevamente a este espacio y bienvenidos pues a todas las personas que, que pues estamos acá, Mauro, Jorge, y aquellos que vayan a vernos después por el canal y ponerse al día con esta clase tan interesante que nos estás dando. Entonces, te doy la palabra, voy a silenciarme, Estupendo. libre de compartir. Muy bien. Muchas gracias de nuevo por la oportunidad de estar aquí desde el otro lado del Atlántico hablando con vosotros y compartiendo experiencias. Voy a com- compartir pantalla, creo. Si no me equivoco, estáis viendo la presentación bien. Bueno, si hay alguna cosa, duda, problema técnico, me interrumpís y ya está, que no pasa. Ok, pero se Bueno, ve. pues Bien. perfecto. Bueno, pues como arrancamos en la sesión anterior, vamos a seguir hablando de técnicas de investigación social y su aplicación a lo que es la gestión e implementación del bosque urbano o la infraestructura verde urbana. En la clase pasada, en la sesión anterior, ya estuvimos hablando de un poco cuáles eran las razones que podían llevarnos a nosotros técnicos del verde, a una disciplina muy diferente, a aventurarnos en el mundo de la investigación social y a conocer estas nuevas metodologías. También estuvimos hablando de las distintas metodologías que había según los tipos de datos que podíamos recoger. Hablamos de metodologías cualitativas y cuantitativas, un poco para refrescaros la memoria, y hablamos de cómo plantear un proyecto de investigación. Y en eso nos quedamos, ¿no? Estuvimos viendo las técnicas de muestreo para la selección de los participantes, también hablamos de distintos métodos de la recogida de datos o experimentos, hablamos de cuestionarios, entrevistas, análisis documental, grupos focales, y en esta parte es donde nos quedamos, ¿de acuerdo? Nos quedarían el análisis de datos, los controles de calidad o qué chequeos podemos hacer para asegurarnos de que nuestros datos son más robustos y las consideraciones éticas. Vimos en la clase anterior distintos ejemplos en los que preguntábamos, bien de manera escrita o bien en forma de entrevista, de entrevista cualitativa, eh, a participantes en un experimento, ¿de acuerdo? En distintas maneras y distintas formas que tenían los experimentos. Bien, pues vamos a aprender un poco a cómo estructurar esa manera de presentar esas preguntas en forma de entrevista o en forma de cuestionario. Y podéis pensar que, bueno, una entrevista a priori es algo como más espontáneo y es verdad, pero siempre, aunque sea una entrevista abierta, siempre se va a preparar un guión con unos puntos clave que hay que tratar. Puede ser una entrevista personal o puede ser también una dinámica en un grupo, ¿de acuerdo? Pero siempre la persona que está ejecutando, el entrevistador, la persona, el investigador que recoge los datos, va a tener un guión que no va a ser el mismo que van a recibir los participantes, donde va a tener una serie de puntos que tiene que tratar, una serie de pistas, una serie de, bueno, para no perderse, ¿de acuerdo? Y sobre todo, también para que si ese experimento se quiere replicar o si están participando distintos entrevistadores, se sigan siempre, en todos los casos, las mismas pautas. Entonces, por eso se tiene ese guión, ¿no? Ese marco de referencia. Entonces, como con todo, pues lo primero que hay que hacer es que tengamos muy claro el objetivo, ¿de acuerdo? También hablábamos en la clase anterior, ¿no? De qué cosas hacer antes de lanzarnos a, bueno, pues hacer una serie de recogida de datos, o irnos a campo, o grupos de participantes. Pues bien, primero, siempre, cuál es el objetivo y qué es la información, cuál es la información clave que queremos recoger para que no se nos olvide, ¿de acuerdo? También variará mucho cómo planteamos la entrevista, cómo planteamos las preguntas, si vamos a poder tener a la persona delante o si vamos a hacerlo a través de un medio escrito, bien una pantalla, bien porque la vayamos a imprimir y sea a través de papel, o si va a ser por teléfono. Las personas responden de manera muy distinta y también incluso en ese guión
Para el entrevistador habrá que dar una serie de pautas de cómo dirigirse a las personas, de cómo hablar, a lo mejor incluso pautas si estamos reclutando gente o estamos contratando investigadores que no están metidos en la dinámica de la investigación, también decirles cómo se tienen que presentar, cómo se tienen que vestir, cómo no, cómo tienen que dirigirse a las personas. Y una vez que lo tengamos ya planteado, hay una fase que parece un poco obvia o que a veces, bueno, por prisa se quiere evitar, pero hay que probarlo. Hay que coger primero con amigos o con investigadores, colegas que no estén directamente implicados en el desarrollo y que hagan el cuestionario, porque por mucho que lo repasemos y lo repasemos, no nos daremos cuenta de que de repente hay algunas preguntas que no se entienden o que están dando respuestas que tienen unos resultados no esperados y puede ser por el orden de la pregunta, la manera en la que la hemos formulado, a lo mejor el formulario, la matriz de recogida de datos es muy complicada y no se entiende. Y cuando estás ahí metido en el experimento, a veces es muy difícil de ver. Así que siempre, primero la chequeamos. Primero, ya digo, con colegas y amigos y después con una parte de nuestra muestra, de nuestra población de estudio. Que sería como pues una muestra reducida, ¿no? Esa pre-test. En caso de que fuera necesario, de que descubriéramos algo, bueno, un error importante, una pregunta que no se entiende, que tenemos que cambiarla totalmente o eliminarla, lo corregiríamos y volveríamos a chequear la entrevista o el guión de nuestro cuestionario, ¿de acuerdo? O sea, esta fase, de verdad que no se olvide porque cuando de repente la has lanzado y ya tienes 2000 respuestas y te das cuenta que una pregunta no funciona, dices, ay, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esos son 2000 personas que has perdido, que ya no puedes volver a preguntar. Bien, una vez ya tenemos el cuestionario en marcha, tenemos que plantearnos quién va a hacer las entrevistas, ¿de acuerdo? Si va a ser la misma persona, si vamos a trabajar con personas, con profesionales que se dedican a esto, o si va a ser nuestro equipo, pues para definir esas pautas que decíamos antes para incluirlas en el guión. Y siempre, pues tener controles de calidad, que luego veremos un poco más adelante a qué se refiere. Bien, pues el cuestionario, ¿qué estructura tiene que tener, no? ¿Qué tipos de preguntas? Pues siempre arranca con una presentación, ¿de acuerdo? Que bien la hace la persona que está haciendo la entrevista de manera oral o que bien se incluye pues como un texto escrito al principio, antes que nada, antes de ninguna pregunta, ¿no? Y se tienen que incluir estas informaciones. ¿Quién está llevando a cabo esta investigación? ¿Cuáles son los objetivos de la encuesta? Ojo que aquí lo que queremos decir es qué vamos a hacer con los datos, ¿de acuerdo? Estamos recogiendo datos para un diseño de un parque, estamos recogiendo datos para, pero no hay que confundirlo con estamos recogiendo datos para comprobar si la gente le gusta o no le gusta. No, porque ahí estás ya desvelando tus hipótesis de trabajo y puedes alterar muchísimo las respuestas que te va a dar la gente. ¿De acuerdo? Puedes introducir un sesgo importante porque les estás de alguna manera contando lo que quieres que te cuenten. ¿De acuerdo? Entonces, eso no, pero sí que tienes que informar acerca de qué vas a hacer con los datos, para qué los estás recogiendo, ¿de acuerdo? Para una tesis doctoral, para un trabajo fin de grado, para un proyecto con el ayuntamiento, ese tipo de datos, ¿de acuerdo? ¿Por qué valoramos o por qué pensamos que es importante la participación de la población o de las personas a las que estamos encuestando? Si es una encuesta anónima, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis que ligarlo a la política de protección y tratamiento de datos. Y tenéis que dar siempre, pues porque esto ayuda mucho, una duración aproximada, ¿de acuerdo? Vamos a estar hablando durante una hora o el cuestionario no te va a llevar más de 10-15 minutos. Si el cuestionario es algo que va a hacer la gente por su cuenta, los cuestionarios tienen que ser cortos. Más de 10-15 minutos es difícil que te mantengas a alguien de manera voluntaria si no tiene ningún tipo de incentivo, sino porque sí, venga, un cuestionario, venga, te voy a echar una mano, ya, no puedes tenerlos más de 10-15 minutos. Si es una entrevista, si los has reclutado, si es un grupo de interés, si es un profesional, si son personas clave dentro de la comunidad, pues ahí sí puedes estar más tiempo. También tendrás que ver si hay algún tipo de compensación, bien económica por su tiempo o bien de reconocimiento de su participación, ¿de acuerdo? No siempre las compensaciones son económicas, pero sí
que se puede, bueno, pues que la duración puede variar muchísimo según sea el tipo de entrevista o cuestionario que estemos haciendo y el público al que nos dirija. Bien, pues una vez tenemos ya eso, ya les hemos contado quiénes somos y qué estamos haciendo, ¿no? Y por qué necesitamos su opinión. Eso también motiva mucho a la gente a contestar. Pues empezamos con un bloque, bueno, empezamos o lo dejamos para más tarde, pero siempre tiene que incluir un bloque de datos demográficos. Aquí, los que nos interesen, ¿de acuerdo? Dependiendo muchísimo de nuestra población de estudio a quien estemos hablando. Pero siempre unos datos clave que nos permitan estratificar. Pues si es un hombre o una mujer, si de qué edad tiene, podemos establecer grupos de edad, en qué barrio vive, si vive en la zona, si es usuario de ese parque o no, si es un turista la primera vez que pasa por allí, si es alguien que va todos los días. Los datos que nos parezcan que van a ser relevantes. Esas variables que nosotros en ese trabajo previo de hipótesis hemos establecido como esas variables que pensamos que van a tener impacto, pues aquí es donde las recogemos, ¿de acuerdo? Aquí es como vamos a clasificar a nuestra población, a estratificarla. Luego tenemos el cuerpo de cuestionario, que son todas las preguntas. O sea, todo esto, como por así decirlo, es la previa, son los atrezos. Luego viene todo el bloque de preguntas que son las que nos interesan, las que nos van a permitir recoger esa información para contestar a nuestras preguntas de investigación, ¿de acuerdo? Y luego vienen siempre un bloque de preguntas finales, que son preguntas generalmente abiertas, ¿de acuerdo? Que las del cuerpo de cuestionario pueden ser abiertas o no, eso depende de cómo lo hayamos planteado, pero las finales siempre son abiertas y es para intentar dejar a la gente esa libertad para hacer. ¿Hay algún tema que no te hemos preguntado pero que te gustaría comentar? ¿Hay alguna aclaración que quieras hacer? A lo mejor al contestar alguna de las preguntas se ha sentido como que no podía decir su opinión por la estructura de la pregunta. Siempre, siempre tenemos que dejar una pregunta para que nos den una aclaración o que nos hagan algo relativo a las preguntas. Y luego una pregunta extra sobre el proceso. ¿Qué le ha parecido el proceso? ¿Tiene algún comentario o alguna sugerencia de mejora sobre el cuestionario, la entrevista, lo que sea? Y al final, pues nos despedimos como gente educada, dando las gracias y remitiéndoles también a, bueno, pues un sitio en el que puedan buscar más información o si luego no podemos hacer una devolución de resultados, pues un sitio en el que puedan ir a buscar el estudio, en el que hemos planteado que vamos a utilizar los datos, ¿de acuerdo? Esa sería como la estructura básica. Mira, para que veáis algunos ejemplos, este es un ejemplo muy, muy sencillito de una encuesta en el que bueno, pues asistentes a una feria. De aquí incluyen, tienen la presentación, ¿no? Esta encuesta se llevará aproximada en X minutos, apreciamos tu participación, queremos organizar este tipo de eventos, bla, bla, bla. Presentación, ¿de acuerdo? Aquí introducen una pregunta que yo no había mencionado antes, pero que según como sea el muestreo que hagamos, si lanzamos el cuestionario de una manera no dirigida, es decir, si lo lanzamos a todo el mundo que se nos pase por delante, pues tendríamos que hacer esta pregunta para saber si efectivamente este estudio aplica o no a esa persona, ¿no? Pues si estamos preguntando sobre un parque determinado, pues habrá que preguntarle, ¿has visto, conoces, has estado alguna vez en este parque? Pues si no ha estado, no nos podrá decir qué cosas le gustan de ese parque o no, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues en este caso, si han asistido a la feria de empleo de la universidad, que es sobre el tema que están preguntando. Si dicen que no, pues nada, muchísimas gracias, que tenga un buen día. Si dice que sí, pues seguimos adelante, ¿no? El cuerpo de la encuesta, que serían las preguntas clave, ¿de acuerdo? Las preguntas demográficas, tu nivel máximo de estudio, tu género, etcétera. Una pregunta abierta al final, ¿hay algún comentario, sugerencia o queja que desees compartir con nosotros? Y al final, una despedida. Gracias por completar la encuesta. Tus comentarios son muy valiosos. Los tomaremos en cuenta para el siguiente evento. O pues lo vamos a utilizar en esta investigación. Podrás encontrar el proyecto que vamos a realizar en un próximo seminario que vamos a hacer tal día o en esta es nuestra página web. Este sería el. Entonces, os voy a enseñar ahora dos ejemplos aplicados que son más complicados, no se pueden poner así en una diapositiva, que tienen que ver con bosques urbanos, ¿de acuerdo? Con planificación de la infraestructura verde urbana.
Así que voy a ver cómo hago. Me voy a irme al navegador. Os dejo ahí los links y vosotros podéis... voy a irme aquí. Bien, pues este es un estudio relacionado por el Servicio Forestal de Estados Unidos que se llama Linking People and Landscape, ¿de acuerdo? Y lo que están es intentando estudiar las percepciones que existen de los servicios ecosistémicos de los bosques urbanos y eso aplicarlo a la hora de desarrollar unas políticas de gestión, estrategias de gestión, ¿de acuerdo? Entonces, este sería el ejemplo del cuestionario que hacen. Entonces, vienen las instrucciones, como habíamos dicho antes, ¿no? O la introducción, un estudio que está realizado por el Departamento Forestal de Oregón, la Universidad de Oregón y el Servicio Forestal de Estados Unidos. Y el propósito de este estudio, bla, 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 ver los residentes en Oregón, las actitudes y percepciones que tienen acerca de la gestión de los bosques urbanos y periurbanos, pum, pum, pum. Este cuestionario no te llevará más de 20-25 minutos, como decíamos antes, ¿de acuerdo? Así que veis cómo tic, tic, tic van cumpliendo todas las condiciones. Así que empiezan, ¿no? Entonces, lo primero es una pregunta de cómo de familiarizado estás con estos términos. Y entonces dicen el término urban forest, el término ecosystem y el término ecosystem service. Y les dan, en vez de decirles, les dan una escala del 0 al 6. Este es muy típico en la utilización de escalas porque permite unas respuestas que son no numéricas, como very familiar, somewhat familiar, no sé qué, convertirlo en una escala numérica que te permite un análisis mucho más cómodo, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, esta escala parece que es del 1 al 6, pero no, incluyen el 0. Te da una guía de texto para que no le presentes sencillamente del 0 al 6 sin más, puntúame del 0 al 6. ¿Y el 0 qué es? ¿Que no lo conozco o que sí que lo conozco mucho? Que me es muy... Entonces, le estás dando ya la instrucción, el código numérico junto con la instrucción o lo que significa cada uno de... Y además también tienes una posición neutral en la que, bueno, pues sí lo he oído, pero tampoco, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tiene posición, las escalas suelen ser normalmente de 5, en esta han metido una de 7 para meter más complejidad y han metido la de, bueno, pues el 0, ¿veis? De 0 a 6. Si vamos siguiendo, vemos aquí que tenemos una cosa similar, pero en vez de en preguntas separadas, aquí lo introducen en forma de matriz, pero es lo mismo, es en vez de repetir una y otra vez el enunciado, pues haces un solo enunciado y te permite contestar a 5 o 6 preguntas de una sola vez, ¿de acuerdo? Y esto es exactamente lo mismo, ¿no? High level, somewhat, y estos son los distintos servicios ecosistémicos y ver cómo de valorados o no valorados están por la población. Aquí veis, tienen la misma escala del 0 al 6 y han introducido una respuesta que dice, no sé, pues es que no lo sé. Esta respuesta de no lo sé, te permite evitar el sesgo de que la gente conteste porque sí, ¿no? Pues a lo mejor no tienen ni idea, pero como no quieren, pues porque aquí en realidad no les estás diciendo si lo conocen o no, lo que les estás diciendo es, si, ¿cómo piensas que en este momento los bosques urbanos de tu ciudad están contribuyendo a la provisión de estos servicios ecosistémicos? ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera les estás diciendo, dame una respuesta, ¿cómo de bien crees que lo están haciendo? Bueno, pues a lo mejor no lo sabes y pondrías un arboleo y como seguramente le has puesto que esta pregunta es de obligada, que lo tienen que rellenar obligatoriamente para seguir avanzando, pues les obligas a dar una respuesta y a lo mejor no saben. Entonces le pones aquí, no sé. El peligro de esto es que si tienes pocos participantes, la respuesta de no sé es muy atractiva. Pues yo no pienso, pues no sé, no sé, no sé, no sé. Y de repente te encuentras con un montón de no sé. Y ahora qué hago, ¿no? Yo pensaba que tenía
2.000 respuestas y resulta que en realidad tengo 500 porque en 1.500 me han puesto que no sé en esta pregunta, que es la más complicada y que les exige pensar un poco más, ¿no? Así que esta la tienes que poner con cuidado, siempre sabiendo que existe ese riesgo, ¿de acuerdo? De que por comodidad se te vayan a la X en vez de a ponerte un número, ¿de acuerdo? Y mirad, voy a seguir avanzando para que veáis que siguen todo el rato con la misma escala, ¿de acuerdo? Del 0 al 6. Veis que en estas preguntas ya no han introducido el no sé, o sea que no tenían, no veían que fueran tan complejas. Y veis, aquí de repente hemos cambiado la escala. Aquí hemos introducido números negativos, otra vez con una posición neutral central y con números positivos. ¿Cómo cambia de acuerdo al análisis que pongas números positivos o negativos o que pongas solamente del 0 al 6? Pues la verdad es que no cambia nada. No sé por qué lo han hecho. Tienen en cualquier caso 7 números, una escala del 7. Quizá es un poco para sugerir que en un caso son opiniones negativas y positivas y en el otro siempre eran positivas, pero de menor a mayor grado, ¿de acuerdo? A lo mejor es un poco por hacerlo más intuitivo. Pero también hay que tener en cuenta mucho el sesgo que esto puede incidir en, según la cultura, ¿de acuerdo? De las personas a las que estemos entrevistando. Yo creo, al menos en España, la gente no suele tener ningún problema en ponerte un -3 si es lo que piensas. Si te vas a otros países, yo que he trabajado también mucho en Reino Unido, por ejemplo, pues ahí nadie te va a poner un -3. Eso es súper mal educado, sobre todo si te conocen. Es algo que no te lo va a poner nadie. Y a lo mejor lo ves como, bueno, pues no pasa nada. Os estaba preguntando si este capítulo o esta sección era útil en una revisión de un trabajo o algo así, si deberíamos añadir más cosas, ¿no? Y les pones ahí una escala para que te la rellenen rápidamente. Y todo el mundo, lo peor que te va a poner es un 0. Y eso ya es... Entonces, hay que tener muy claro cuando haces este tipo de cosas y cuando pones un -3, cómo se va a percibir culturalmente por la persona que lo recibe, ¿de acuerdo? Porque puede hacer que solamente por haber cambiado la escala, que las otras fueran de 0 a 6 y esta de -3 a 3, haga que te desvíen muchísimo las respuestas por, bueno, pues por la carga cultural que pueda tener que una persona te conteste con un número negativo y con algo que ponga strongly disagree, o sea, como es que no estoy de acuerdo para nada. ¿Mm? Bien, pues esta página web, que os dejo ahí el link, me parece muy interesante porque no solamente te viene toda la información de cómo se han construido los cuestionarios, ¿de acuerdo? Te viene también un poco el guión que se le da a la gente cuando participa y viene también pues toda la descripción que se ha hecho del estudio, de las estrategias, de reclutamiento de voluntarios, entonces es un ejemplo muy bueno, muy bien construido y además con una base muy sólida en la que te permite ver todo desde la metodología empleada hasta los análisis de datos, ¿de acuerdo? Cómo han hecho las distintas comparaciones, eh, ¿veis? De los resultados que había, han cruzado, ¿de acuerdo? La provisión con los distintos servicios ecosistémicos, aquí te los describen, para ver cuál ha sido un poco según fueran toda la muestra o los residentes que estaban en Portland o en distintas otras ciudades, ¿no? Entonces, te da una pista muy buena. A veces, bueno, pues si no estás familiarizado, una buena manera de diseñar una investigación es cogerte una investigación que ha funcionado, que se parece un poco al esquema de los resultados que quieres obtener y replicar, ¿de acuerdo? Una investigación de este estilo que ha sido publicada, etcétera, etcétera, pues te da, es muy valiosa. Por eso os la dejo como un buen ejemplo. Y ahora para que veáis otro ejemplo de cuestionario, este es un cuestionario online, ¿de acuerdo? Que está hecho por esta asociación, Tree People, ahora veréis, vamos a hacerla en español, y por el Servicio Forestal, si no me equivoco, de California, ¿de acuerdo? El departamento California Department of Forestry and Fire Protection, o sea,
el Departamento de Extinción de Incendios Forestales. Entonces, tienen una encuesta, ¿de acuerdo?, en relación con el plan de gestión urbano comunitario. Entonces, tienen lo que me decíamos antes, una introducción, no hay respuestas correctas ni incorrectas, gracias por dar forma al futuro de nuestro bosque urbano, su participación es voluntaria. Plan de manejo, pues seleccione su ciudad. Aquí vamos a hacer, vamos a decir que somos de San Fernando, por ejemplo, a los pobres les estamos alterando sus resultados. Si nos ven, pues que borren nuestra respuesta. Vamos a decir que visito regularmente, por ejemplo. Y aquí veis, tenemos una escala nuevamente. Aquí no te ponen los números, es una escala en la que solo ponen el texto. Una vez más, es una escala, veis, es un número impar que tiene una posición central neutra, que es muy útil, y lo que vas contestando es así, pues con una barrita y la vas moviendo para ver. El otro cuestionario que estábamos viendo, que veíamos así imágenes sueltas, era un cuestionario que se repartía de impreso en papel, ¿vale? Por eso tenía esa forma que era mucho menos atractiva, lo que permite utilizar cuestionarios online, que te permite añadir materiales gráficos, y bueno, pues que hace un poco que la gente pues le da una pista de lo que estás preguntando, actividad al aire libre, mantiene a la gente un poco más despierta, lo hace más atractivo. Hay que tener cuidado con las imágenes que se eligen, ¿no? Al igual que se tiene cuidado en la redacción de la pregunta, pues aquí las imágenes que acompañan la pregunta forman parte, por así decirlo, de las palabras, de todo, es una palabra gráfica, ¿de acuerdo? Forma parte del enunciado de la pregunta y pueden inducir a un sesgo, así que hay que elegirlas también con cuidado. Pero bueno, pues la salud mental, decimos que sí, que bueno, pues que muchísima, la administración de las aguas pluviales, pues también, la privacidad y tranquilidad, pues claro que sí, la biodiversidad, muchísimo. Bosque de alimentos, pues a lo mejor en California no nos parece tanto. Resiliencia climática, sí. Pues cohesión social, claro que sí. Y bueno, pues sombreado, California, fundamental. Vamos a continuar. Este es otro formato. A mí me ha parecido un poco complicado, pero para que veáis todas las posibilidades que nos da los formularios online, en la que tenemos que arrastrar estas cartas, ¿de acuerdo?, de servicios de beneficios o servicios ecosistémicos, y los tenemos que ordenar según nuestras prioridades, ¿vale? Como residentes, ¿no? Como era visitantes frecuentes de la ciudad de San Fernando. Pero aquí es que tienes que poner un beneficio en menos importante, dos en medio importante, tres en importante, dos en... O sea, tienes tres en la posición neutra, por así decirlo, 1, 2, 3, 2, 1, ¿de acuerdo? Es como hay que ordenarlos así. Y si te equivocas, pues no te deja avanzar, ¿vale? Pues aquí, 2. Voy a ponerlos completamente al azar, ¿de acuerdo? Sí, por favor, si me veis del servicio de Calfire Three People, borrar mi respuesta, que no tiene ningún tipo de reflexión. Pero mirad, imaginad que lo pongo esto aquí. Digo, ay, continuar. No, no, ojo, que te has equivocado, tal. Esto os parece así como reflexión muy accesible. ¿Quién podría hacer algo así? O sea, de alguna manera no estamos eliminando ya a gente que a lo mejor no esté muy familiarizada con la tecnología, o que yo me imagino a mi madre bloqueada con una situación así, ¿no? ¿Y qué he hecho mal? ¿Y por qué no puedo avanzar? Y pues primero que sepan cómo hacer clic y arrastrar. Siguiente, que entiendan que tienen que poner un número máximo Entonces, bueno, pues si lo que estamos es buscando un público joven, desde luego les va a entretener muchísimo más que hacer solo un clic, ¿no? Porque es muy atractivo, es mucho más interactivo, tienes que mover una barra, tienes que meter unas tarjetas en casillas, ¿de acuerdo? Pero de alguna manera estamos haciendo que sea algo complicado, eh, vamos, no complicado, pero que no es accesible para todo el mundo, ¿de acuerdo?
sobre todo para distintos grupos de edad. Bueno, pues vamos a poner esto, los estacionamientos, tal, parques públicos, la propiedad de la escuela. Y a ver, aquí importa no solamente, aquí lo que importa es el orden. ¿Y qué pasa si no pongo todas? ¿Me dejas? No, tengo que meter todas. Bien, aquí a mí me parece todo muy complicado. Tienes 5 puntos que lo puedes gastar en distintas preocupaciones personales, ¿no? Para cada uno de nosotros y los podemos gastar todos juntos o repartir, pero solo tenemos 5 en total, ¿vale? Entonces, a mí que me preocupa más el mantenimiento, la exclusión, las molestias, los daños. Pues me preocupan mucho las molestias, por ejemplo, un poco la exclusión y también el daño. Vale, 5. ¿Algo más que quieras añadir? Pues no. Y estas son preguntas opcionales, ¿de acuerdo? Esto sería las demográficas, que aquí te las dicen como opcionales. Ajá. Y si no quieres rellenarlas, pues no, parece ser que no necesitas rellenarlas. Y le das a terminar, ¿vale? Gracias por compartir sus comentarios. Vamos a volver a la presentación. Bueno, aquí si queréis explorar más a fondo, pues tenéis los links, ¿de acuerdo? Así que nos hemos encontrado, como veis, 2 tipos de preguntas así a grandes rasgos, que serían las preguntas cerradas, en las que, bueno, pues tienes una dicotomía, tienes que elegir entre una opción u otra, múltiples respuestas, ordenar, las escalas, la escala bipolar, en la que tienes que puntuar, la Likert Scale, la escala de Likert, que es en la que os contaba que hay una posición neutra y hay un número impar de respuestas que pueden estar presentadas de manera individual o en forma de matriz, preguntas condicionales, y luego también tenemos preguntas abiertas, completamente abiertas. Este es un espacio, rellénalo como quieras, en la que, bueno, pues les sugieres una serie de, dime las palabras que asocias con esta imagen o con este concepto, que completen una frase, que hagan una historia, incluso que hagan un dibujo, ¿vale? Eh, entonces, pensad que este tipo de preguntas, os he enseñado 2 ejemplos de cuestionarios, uno que estaba escrito y se presentaba de manera impresa por correo y otro que estaba en una pantalla, pero que también pueden ser preguntas que hagas cuando estás en un grupo de trabajo en el que le pides a los niños que dibujen los elementos del parque que quieren que tenga, eh, personas que quieras que te cuenten una historia acerca de una foto. Entonces, hay muchas maneras de hacer las cosas, pero siempre comparten, todos los procesos comparten estas estructuras comunes, ¿no? En cómo estructuras la intervención o la entrevista o el cuestionario y qué tipos de preguntas puedes hacer. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Pues tenemos que evitar preguntas capciosas, es decir, preguntas que dirijan. ¿Cuánto pagarías por visitar este increíble parque? Pues ahí ya le estás diciendo que el parque es increíble, ¿no? En general, los adjetivos hay que dejarlos fuera de las preguntas. Hay que intentar ser lo más escueto posibles, las instrucciones tienen que ser muy claras y muy breves y tenemos que intentar evitar calificativos, ¿de acuerdo? Porque ahí, sin darnos cuenta, ya estamos introduciendo este parque tan útil, este parque tan degradado, este parque tan... Nada, fuera. Los adjetivos fuera, ¿de acuerdo? Preguntas cargadas, preguntas que suponen algo, que no le dan la opción de decir que no. Cuando preguntas, ¿por dónde le gusta a usted pasear en este parque? Estás suponiendo que pasea por este parque, ¿de acuerdo? Si él no te ha contestado antes que pasea, no puedes hacer esa pregunta, porque de alguna manera ya le estás empujando a que te hable, bueno, pues es la primera vez que vengo a este parque, ya te tiene como que contradecir o corregir para decirte algo, ¿no? Entonces, preguntas que no supongan, a no ser que estén dentro de un proceso o que ya le hayamos llegado a ese punto, ¿no? Le hayamos dirigido, usted viene por el parque, ¿qué actividades realiza? Pasear. Ah, bien, pues por dónde le gusta pasear o por dónde le gusta hacer ejercicio, algo que te ha confirmado antes. Pero de inicio no puede ser, hola, buenos días, ¿por dónde le gusta a usted?
porque de alguna manera le estás asumiendo una información que él todavía no te ha dado. Preguntas dobles. Cuando en una misma pregunta le preguntas dos cosas. ¿Cómo de satisfecho está con el diseño y con la gestión de este espacio? Pues si te dice que muy satisfecho, ¿qué te estás diciendo? Que le gusta el diseño, que le gusta la gestión, que le gustan las dos cosas. Ahí ya la has liado. ¿Cómo analizas luego eso? No puedes separarlo, ¿de acuerdo? Este es un problema no de que estés dirigiendo al entrevistado, sino de tú luego cómo haces. Luego es una pregunta inválida que no puedes analizar, ¿de acuerdo? Preguntas que no sean claras, por ejemplo, las dobles negativas. ¿El parque no estaba sucio? Pues entonces no estaba limpio. ¿Usted no piensa que el parque no estaba sucio? No pienso que no estaba, sí pienso que sí estaba. El grado de limpieza es satisfecho. Tienes que ser muy clara, ¿de acuerdo? No puede haber un no, no. Si te está diciendo no, es no a lo primero, no a lo segundo. Y también evitar jerga. Y en esto no me refiero tanto a jerga así como de la calle o de informal, sino jerga nuestra interna, que a veces no nos damos cuenta nos ponemos directamente a hablar de servicios ecosistémicos, bueno, pues cómo ve usted la poda de trasmocho que han hecho en este árbol, o han terciado este árbol de aquí, o el sistema radicular tiene un problema, usted ha apreciado el estado fitosanitario de las plantas, pues no entiende nada. Entonces, según el público con el que estés hablando, tienes que adaptar el lenguaje y tienes que hacer, por eso es importante el chequear. Decía con colegas, a lo mejor es bueno con colegas, con amigos, no solamente colegas profesionales, sino con gente de fuera de nuestra disciplina, si es, así va a ser el estudio, ¿de acuerdo? Que revisen que lo entienden, para que no caigamos en la trampa autoimpuesta de utilizar palabras que la gente no entiende y que te contesta por quedar, ¿no? Y también es importante, esto ya no es absoluto, pero en general es aconsejable evitar preguntas absolutas, ¿no? Responda sí o no, es mucho más interesante, te da muchísima más información y muchísimos más matices, que te puntúen, que te ordenen las respuestas, que trabajar en una escala que trabajar en sí o no, ¿de acuerdo? Eso es más una sugerencia que las otras hay que quitarlas sí o sí. Bien, pues cosas a tener en cuenta y que no nos olviden. Pues hay que evitar cuestionarios muy largos, decía antes, 10-15 minutos máximo, la gente se dispersa. Evitar lenguaje o conceptos muy complicados y también hay que tener muy en cuenta el orden de las preguntas, porque puede que la gente no termine. Entonces, las preguntas más importantes, clave para nosotros, hay que ponerlas cuanto antes mejor. Si por eso muchas veces el bloque de preguntas demográficas, que antes tradicionalmente se ponía al principio, ahora se pone al final. ¿Por qué? Pues porque de repente les tienes contestando a nivel de estudio, bla, 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 y cuando llegan al estudio, a la segunda pregunta, desconectan. ¿Vale? Pues yo hubiera preferido que hubieras contestado todo y luego esto te lo pongo ya en plan, ya solo te queda una página del estudio y entonces ya lo contestan porque ven al final, ¿no? Entonces, pero si haces todas las respuestas que son mucho más fáciles de contestar al principio, puede que luego pierdas a los demás, ¿de acuerdo? Ofrecer un incentivo, hablábamos antes, esto también depende muchísimo del contexto, en algunos casos se puede considerar que no es adecuado, en otros que sí, entonces tenéis que trabajar mucho con vuestra población y es muy importante quién haga la entrevista, porque, como os decía antes, hay que intentar ser lo más neutros posibles, hay que estar de alguna manera, tener una cierta bueno, pues capacidad de adaptación, de entender a la otra persona, sobre todo si es una entrevista no estructurada o semi-estructurada en la que tienes que ir respondiendo y adaptarte a las respuestas, o no, o a lo mejor lo que quieres es un entrevistador súper frío, súper objetivo, eso también depende, pero tienes que tener en cuenta ese factor. O sea, no lo obvies, porque la persona que haga las entrevistas va a introducir un sesgo inevitablemente en la forma en la que las personas te contesten, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente lo que tienes es que tenerlo en cuenta y controlarlo. Nunca vas a conseguir a alguien que sea absolutamente neutro. Neutro, por ejemplo, veíamos, es una pantalla de ordenador, ¿no? Un cuestionario online. Pero tampoco es neutro porque de alguna manera estás ya discriminando a lo mejor por edad o por acceso a tecnología
a alguna población u otra. O sea que nada es neutro, ningún medio es neutro y ninguna persona que va a hacer las preguntas son neutras. Pero pues simplemente lo tienes que registrar, saber quién la ha hecho, saber las circunstancias y si son varios entrevistadores, pues introducir eso como una posible variable que pueda alterarte los resultados, ¿de acuerdo? Bien, pues hemos visto ya toda la parte de recogida de datos. Hacemos unos cuestionarios estupendos, ya no metemos ninguna pregunta que no debemos, lo tenemos todo controlado, ya hemos recogido todos nuestros datos, pues ahora nos toca analizarlos, ¿no? ¿Cómo analizamos los datos? Pues los analizamos en función del tipo de datos. Los datos cuantitativos son los que tienen un análisis estadístico y los datos cualitativos utilizamos un método de análisis temático o codificación, ¿de acuerdo? Y a priori siempre tienes que tener una fase de tratamiento de datos. No voy a entrar en análisis estadístico hoy, porque entre otras cosas me confieso como una malísima profesora de estadística y usuaria de estadística, así que no, y además porque creo que esto es lo que tenemos más familiar. Todos los que venimos del mundo de las ciencias, de las ciencias naturales, etcétera, etcétera, todos tenemos algunas mínimas nociones de estadística. Y lo que a lo mejor nos puede ser más valioso o más novedoso es ver ese tratamiento de los datos cualitativos, ¿no? Cómo hacer un análisis cuando tenemos una pregunta abierta, un mapa, un dibujo, un texto. ¿De acuerdo? Es algo a lo que no estamos acostumbrados y que sí estamos acostumbrados pues, a analizar los datos de una población o de un inventario o algo así. Así que vamos a saltarnos el capítulo estadístico, no porque no sea importante, que es fundamental y es muy relevante, sino porque, bueno, tenemos el tiempo que tenemos y he elegido centrarme en lo. Mira, aquí tenéis un ejemplo de un diagrama de análisis de datos cualitativos. Tenéis ahí la referencia por si os interesa el libro, por si queréis profundizar un poco más, ¿de acuerdo? Pero porque tengáis una idea de cuál sería el esquema, ¿no? Al que nos tenemos que enfrentar. Bien, ¿qué ocurre cuando tenemos los datos cualitativos? Pues pueden tener distintas formas de audio, de vídeo o de texto. ¿Qué hacemos si tenemos nuestros datos en forma de audio o de vídeo? Pues los tenemos que convertir a texto, ¿de acuerdo? Este es el proceso de transcripción que normalmente es el que más tiempo consume, el que más tiempo lleva. Es el proceso largo, es un proceso que requiere, bueno, pues de verificaciones, etcétera, etcétera, y es un proceso muy tedioso. Pero también os digo que es un proceso en el que sin darse uno cuenta, mientras transcribe, estás haciendo un análisis previo de los datos, ¿vale? Esto es un poco para consolarnos, como que no solamente es transcribir, sino que estás haciendo un análisis previo de los datos y que es un proceso muy valioso. También os digo que yo creo que es un proceso que dentro de muy poco tiempo se va a hacer de manera automática, seguramente, y que lo que vayamos haciendo sea pues sencillamente comprobar que la transcripción se ha hecho. Y hay muchísimas herramientas que son capaces de, bueno, pues de reconocer la voz y de transcribir y de incluso de añadir notas acerca del tono, etcétera, etcétera. O sea que esto poco a poco va a ser un trabajo que vamos a dejar de hacer. Pero sí que os digo que, bueno, pues si no transcribimos, al final nos lo tendremos que leer muchas, muchas veces, que es un poco el proceso en el que haces para familiarizarte con el texto antes de empezar el análisis, y eso lo hacías antes mientras transcribías. Bien, pues cuando nos enfrentamos a un texto, tenemos dos maneras de leerlo o tenemos dos maneras de ver qué son los valores que queremos sacar de él, ¿no? Bien, un texto que está ligado a la experiencia, ver un texto como un objeto de análisis, ¿de acuerdo? Cuando está ligado a la experiencia, lo que hacemos es un análisis, por ejemplo, de listas libres, clasificación en pilas, comparaciones, pruebas, triadas, nos lleva a un análisis de taxonomías o mapas mentales. Cuando tenemos un texto libre, utilizamos la codificación por palabras o por códigos, ¿de acuerdo? Y estos serían los métodos que hay, las teorías o las metodologías ligadas a cada uno de estos análisis. Cuando el
texto en sí mismo, el discurso, es el objeto de nuestro análisis, entonces analizamos estructuras gramaticales, analizamos tonos, analizamos narrativas, analizamos conversación. Es decir, nos fijamos no solamente en lo que dicen, en los conceptos, sino también en cómo lo dicen. Entonces, también varía muchísimo a veces la transcripción que se hace de una forma o de otra. Si a mí me interesa muchísimo las estructuras gramaticales, me interesa muchísimo la manera, los dialectos, los tonos en los que se dicen las cosas, cuando hago la transcripción tengo que añadir eso, tengo que transcribir además las cosas con las faltas gramaticales que haya, con las palabras maldichas que haya en el discurso y también entre paréntesis o entre brackets ir añadiendo aclaraciones acerca de si se ha dicho en un tono enfadado, si se ha dicho más alto, si se ha dicho más bajo, si se dirigía a una persona o a otra, y a lo mejor se puede acompañar incluso de gestos o de formas en las que la persona se estaba expresando. Así que veis, es muy distinto. Normalmente este tipo de análisis se escapa un poco más, yo creo, que de nuestro ámbito, pero bueno, pues también es importante que sepáis que está ahí. Y nosotros normalmente nos trabajamos con lo que son los códigos, que es una forma de alguna manera la más sencilla. Bien, pues cuando hacemos un análisis temático, partimos de esas grabaciones, de las notas del entrevistador y también de otros textos. Y todo eso lo tenemos que conjugar, ¿de acuerdo? Preparar esos datos para análisis por el proceso de la transcripción. Luego tenemos que revisar. ¿Qué quiere decir revisar? Pues leer y volver a leer y volver a leer. Y poco a poco se dice que van emergiendo los códigos, categorías o temas, ¿de acuerdo? Organizamos la información, a lo mejor podemos darnos cuenta esos datos que tenemos por separado, los podemos agrupar por cada pregunta, podemos ir agrupando según los distintos grupos, los stakeholders con los que hemos hablado, y vamos identificando patrones, vamos identificando frases que se repiten, categorías de información y temas. Estos temas o códigos al principio pueden estar inspirados por la teoría, las hipótesis que habíamos leído, ¿no? Pues yo creo que me van a hablar sobre la seguridad, me van a hablar sobre el estado de mantenimiento, me van a hablar sobre la accesibilidad, pero también tenemos que estar abiertos a que nos surjan códigos nuevos que no esperábamos y que no partían de nuestra hipótesis. La gente normalmente cuando habla de manera libre, pues luego te sorprende y te saca temas que no te esperabas y esos son lo que se llama códigos que emergen de los datos, ¿de acuerdo? Una vez que tienes todo clasificado, pues tienes que intentar agrupar, ¿vale? Intentar reducir. Luego escribes un proceso de análisis y luego relacionas lo que has escrito con la teoría. Cuéntame, Andrea. Gracias, Ana. No, es que a medida que has ido contándonos todo, recuerdo de un trabajo que hice para la maestría Ujú. para la tesis de mi maestría, que fue justamente percepción de los servicios ecosistémicos que prestan los árboles en una ciudad en Colombia. Y Fíjate. bueno, yo sí, la verdad, qué falta me hiciste en ese momento porque me hice un 8. O sea, primero con lo que contabas de las entrevistas, no es tan sencillo. Tú crees que tú lo tienes claro y vamos a preguntar, entonces tú haces la pregunta y pues lo mío era con gente, pues era los líderes de cada uno de los barrios y pues Ujú. personas que tenían un nivel educativo un poco complejo. Eh, y digamos que aproveché para preguntar justamente eso, ¿no? Géneros, edad, nivel educativo, como para poder analizar los datos. Y luego hice las preguntas y cuando iba a hacer las preguntas, entonces decía, no, esto de pronto no está, no sé cómo hacer la pregunta para obtener lo que yo quiero saber realmente de una manera sencilla para quien la lea. Es muy Ujú. complejo, o sea, tú acá lo vas mostrando Es muy... y uno cree que, bueno, sí, pues sencillo, es muy obvio, ¿no? Pero no, a la hora de hacer el ejercicio es supremamente complejo. Y ahora que estamos Sí. hablando del tema de análisis de datos, eh, me pareció aún más complicado, porque de pronto me di cuenta que tenía una muestra, que aunque no era grande,
tal vez fueron la cantidad de preguntas, porque esto fue, pues era en un sitio cerrado donde ellos pues pudieron contestar, pero me acuerdo que eran como 19 preguntas. Y, ponle tú que la muestra fueron unos 120 personas al final, pero tomar Muy todos estos bien. datos fue un universo de información en tan pocos individuos, pero pues bastantes preguntas, ¿no? Sí, 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 sí. Además, también me metí con disservices, entonces esto eran los que afectaban, o sea, los positivos y también cómo Sí, sí, afectaban sí. negativamente los árboles, ¿no? Em, y, y cuando empecé a tratar de organizar, en algunas, digamos, en las que son preguntas un poco abiertas, en el sentido en que no solamente eran pues como para que ellos eligieran, sino hubo unas preguntas como la que decías tú al final, que es como qué le gustaría. Y, Ujú. y me pareció muy complejo tratar de entender estas emociones o esta información que las personas nos daban y poderla codificar, porque a Exacto. veces hay cosas que por el mismo desconocimiento de las personas me generaban mucha confusión y era que es que los árboles son importantes porque la misma, digamos, en una misma entrevista, había una diferencia grandísima y es que había la confusión en que creen que el árbol limpia el aire, entonces una era, un servicio ecosistémico era la limpieza de partículas, ¿no es cierto? Pero también Sí. está la producción de oxígeno. Entonces, en la misma pregunta, como que ellos como que me contestaban, entonces yo decía, Mezclaban. bueno, acá, ¿a qué se referirán, no? Asumo que se refieren es a que producen oxígeno, más no necesariamente ellos podrían saber o podrían interpretar que captura las partículas, ¿no? Entonces, en esto me parece que hay mucho que explorar y creo que es supremamente difícil y me tomó muchísimo tiempo que no, con el que no contaba para poder como aterrizar esto y analizar una por una y traducir como muchas ideas en algo que pudiera ser técnico. O sea, tanto de lo técnico para lo Sí. cotidiano, así como lo cotidiano a lo técnico. Es complejísimo. Es ¿Cómo porque hace uno ahí? parece que es como muy subjetivo, pero al final sí que hay una metodología y unos pasos a seguir, ¿no? Que eso yo creo que también a los técnicos les da tranquilidad, ¿no? Como en plan de, no es que entrevistes y luego, sino que realmente hay un proceso a seguir, pero es un proceso, como os decía, de verdad, que consume muchísimo tiempo y tú que lo has experimentado, ya no te tengo que convencer, ya lo has visto porque parece que no, porque tú tenías ciento y pico personas, una entrevista con cada uno, de repente eso lo conviertes a texto y es un montón de texto. Es un montón. No parece que tengas tanto, pero porque hablamos un montón y no nos damos cuenta, pero cuando transcribes una conversación de una hora a texto, de repente tienes un montón de información. Y que lo que dices, tú preguntas una cosa cuando es una pregunta abierta y la otra persona te contesta, no sabes por dónde Mi va a error, salir, ¿de claro. acuerdo? Entonces Y es que tú mi puedes error, dirigir, pero claro, tampoco puedes coaccionar muchísimo, sobre todo si tu metodología era de que vas a dejar hablar. Entonces, a veces, muchas veces es no, justamente dejar no. hablar, pero luego saber, dices, bueno, y en todo este discurso que me ha dado, ¿no? Entonces, tienes que de manera activa estar escuchando y darte cuenta si has cubierto estas preguntas clave, ¿no? Entonces, a lo mejor tienes que volver. Como decíamos antes, tal, este punto que se nos ha olvidado. Entonces, es un proceso cuando estás entrevistando muy complejo y para ver si, porque luego si no llegas y dices, anda, se me ha olvidado, si al final no me han hablado de los diservicios, nos hemos centrado en no sé qué, no sé cuántos, y se me ha olvidado hablar de riesgo o de alergias, porque les he preguntado por riesgo, pero se han acordado de otra cosa, bla, 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 Claro. y de repente, pum, nos hemos Pero ido. en Entonces, este caso era es, escrito, no era hablado, vale, 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 es era que, y escrito. aquí también tuve Claro. un Entonces, gran claro, no enredo. tienes capacidad de reacción, porque ya Tuve cuando te llega, te cuestionario, llegó, claro. exacto, tuve cuestionario y en el cuestionario pues hice el error de hacer unas preguntas abiertas en algunos casos donde ellos Bueno, no explicaban error, sino... como al final cositas. Entonces, pues claro, al final era como, bueno, ¿y esto dónde lo meto? O sea, ¿cómo lo interpreto? Si acá en este lado me estás hablando de oxígeno y acá me hablas de que limpia el aire,
a qué te referías y bueno, fue bastante complejo y yo creo que en parte esa fue mi confusión, ¿no? Que si era una encuesta, si era un cuestionario, si era una entrevista y creo que yo mezclé todo esto y al final ya cuando empecé pues a organizar todo fue que me di cuenta que me faltó mucho más literatura en esto y haberlo entendido. Lo tomé muy a la ligera, como, no, si voy a preguntarles y cuando me di cuenta y tenía los datos me enredé. Ya, en el análisis te diste cuenta de, ¿no? Del impacto que tenía el haber hecho la pregunta de una forma u otra. También a veces es muy interesante incluir varios tipos de preguntas preguntando lo mismo, porque te permite chequear, ¿no? Entonces, haberle preguntado de una manera como mucho más en plan cuestionario y cerrado un tema, y luego haberle incluido a las 2 o 3 preguntas una pregunta más abierta que se relaciona con lo otro. Entonces, tú mismo tienes una manera de comprobar, ¿no? De comprobar si esa información se ha entendido o no se ha entendido, si ha tenido un impacto la manera en que lo has preguntado o no. Entonces, ese tipo de a veces de repetir la pregunta de distintas maneras es muy útil, sin que salga un cuestionario claro de 3 horas, porque entonces no te lo contesta nadie, pero hay que estar siempre en ese equilibrio entre una cosa y otra, pero no pienses que al final a lo mejor una pregunta abierta es un error, puede ser muy valiosa y te da muchísima información, pero bueno, tienes que saber lo que te va a llegar, ¿no? Entonces esa quizá esa historia. Lo que te dan las preguntas abiertas, que a veces dan pues eso, un poco de pánico porque, uff, ¿y ahora aquí qué me va a venir? Pues es eso, es esa sorpresa, ¿no? Es el que muchas veces vamos con un esquema, partimos de una hipótesis, pues estamos haciendo esto, la gente me va a contestar que tun, 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 y la respuesta, la pregunta abierta es la que te da la pista para algo que no se te había ocurrido nunca, ¿no? Para un nuevo estudio, para una nueva manera de ver las cosas, para una nueva interpretación. Que si todo lo haces cerrado y cuadriculado, si no dejas ese espacio, no tienes capacidad a la gente de darte inputs nuevos, ¿no? Sigues ahí en tu cuadrícula, chi, 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 y a lo mejor te cuadra todo, pero no has dejado esa ventana abierta que yo creo que también es muy enriquecedora de que la gente te pueda decir cosas que te sorprendan, que te vuelvan loco, que no te cuadren con nada, pero bueno, que, que también a veces por eso se hacen estas cosas, ¿no? Para aprender también nosotros en el proceso, ¿no? Tenía una pregunta, Ana. Y, sí, claro, cuéntame. No, con respecto a eso, pues entonces, bueno, no hay una, pues uno, la idea sería trabajar como, o recopilar información a través de audios y videos y también texto, o solamente una de las, pues como, o involucrar varias técnicas. Pues yo siempre os aconsejo varias técnicas, ¿de acuerdo? Si podéis y si tenéis permiso para grabar, si tenéis las ganas, la energía de luego analizar, transcribir una grabación de un proceso participativo. Y si no, pues lo que podéis hacer es observar, tener a personas observando que tomen notas y luego hacer un cuestionario antes o después, por ejemplo, en un grupo focal, después de una intervención, después de una participación en un proceso o algo así, o en el propio proceso establecer una serie de conclusiones. Siempre es interesante hacer unas preguntas facilitas al principio, hacer el proceso y hacerlo con este después. Y siempre intentar, como digo, combinar varias técnicas porque os sirven, luego cuando veamos la parte de los errores, os sirven lo que se llama como triangulación, porque te permite una misma información recogerla de distintas maneras y te permite contrastar. Entonces, siempre que podáis, que tengáis, ya digo, luego las ganas, la energía y los recursos para analizar varios tipos de datos, siempre es interesante intentarlos. Aunque sean, como digo, las notas de varios compañeros que están acompañando en el proceso, ¿m? Eso también es interesante. Y bueno, como igual que os contaba antes, que transcribíamos a mano y que ahora va a llegar ya los softwares de reconocimiento de voz y lo van a solucionar todo, pues antes todo esto se hacía transcribiendo, recortando, coloreando, poniendo post-it, poniendo un panel, pues estas frases de este código, estas frases del otro, no sé qué, no sé cuántos, y ahora todo es mucho más fácil. Hay una serie de software que te permite transcribir e ir codificando. Ahí os pongo ejemplos.
habrán salido mañana otros 300 y habrán desaparecido 2. Pero me refiero que ya es muchísimo más fácil, ¿de acuerdo? Es una especie de software en el que puedes a la vez reproducir el audio e ir transcribiendo e ir añadiendo códigos por colores, que luego cuando le pides que te lo agrupe por temas, pues te va sacando todas las citas que tenías de cada uno de los códigos. Entonces, que yo creo que a lo mejor nosotros como técnicos nos sentimos un poco más cómodos con este tipo de cosas y facilita muchísimo la vida, facilita muchísimo el tenerlo recogido todo, el que puedas hacer análisis, que quieras sacar una cita de uno de los temas concretos, de uno de los códigos y pum, 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 te salgan todas sin que tengas que ponerte a revisar papeles, ¿no? Entonces, ahora es muchísimo, muchísimo más fácil. No es que no requiera tiempo o que no te consuma tiempo, pero la tecnología ayuda un montón. Hay que aprender un poquito cómo se hace, pero ya os digo que son softwares súper, súper fáciles de utilizar y que simplifican muchísimo la vida. Y aquí os pongo una cita un poco a modo de broma, que no fue la curiosidad la que mató al gato, sino el intentar analizar todos los datos que generó la curiosidad. Así que bueno, pues que nos sirva para saber que eso, que hacemos una pregunta y que de repente ¡brum! Todo lo que nos venga, pues que estemos preparados para que nos venga, porque bueno, pues porque pueden salir cosas muy interesantes de ahí, ¿no? ¿Y qué tipo de sesgos podemos tener o que tenemos que evitar, ¿no? Cuando hemos hablado de tener cuidado con los tipos de preguntas, con un poco el entrevistador, en cómo, bueno, pues los primeros sesgos que podemos tener son el sesgo de muestreo, que es que consigamos llegar solamente a un tipo de población. Y eso nos pasa mucho, ¿no? Yo creo que cuando montamos un taller o algo así, pues siempre acude un tipo de persona determinado a ese taller. Y eso es un sesgo de muestreo que vamos a tener. Las personas que van a ser más proclives a participar en este tipo de cuestiones, de, bueno, pues un proceso participativo, un análisis, vamos a diseñar el parque entre todos, vamos a hacer una plantación, siempre se van a apuntar de manera voluntaria un tipo de personas, ¿vale? Entonces, tenemos que tenerlo presente y tenemos que a lo mejor tener previsto que si vamos a llegar a este grupo de personas y nos interesa tener la opinión de otros grupos de personas, pues cómo vamos a llegar o con qué otros tipos de acciones complementarias vamos a diseñar para poder llegar a esos grupos, ¿vale? También está el sesgo de falta de respuesta. Y es que los que no nos contestan no es un poco ligado al sesgo de muestreo, no llegas, pero es así, el que no te contesta, a lo mejor tenía cosas que decir, pero por lo que sea, no le gusta el planteamiento de la encuesta, no le gusta el tema y ya directamente se cierra y no te contesta. Bien, pues ahí tienes un sesgo porque es una población a la que no llega. El sesgo de supervivencia es que al final vas a obtener los datos de los supervivientes, los que te han acompañado en el proceso hasta el final. Y los que se han caído o se han descolgado, pues te vas a quedar sin sus datos. Pues también es un dato saber qué personas has perdido por el camino. Puede ser que en un proceso se apunten al primer taller y luego ya no vengan ni al segundo ni al tercero. O puede ser que a la hora de hacer el cuestionario, como decía, pues en la quinta pregunta hemos perdido un montón de gente. Pues tenerlo en cuenta y que sea una de las también conclusiones, ¿no? Que no hay que ocultar, que está, bueno, pues hemos tenido este problema y se nos ha ido un montón de gente en esta pregunta y vamos a ver si las personas que se nos han ido comparten algún patrón común, ¿no? Pues forma parte del análisis. Hay que ser siempre, bueno, pues honesto y transparente y esto es así, nos pasa a todos. El sesgo de equiscencia es cuando la persona intenta de alguna manera em, complacerte, contestarte que sí, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que habíamos visto un poco a la hora de formular las preguntas, a la hora de intentar no desvelar lo que esperamos del estudio, ¿no? Intentar que no ocurra. Y también ocurre a veces, según planteamos las preguntas, influyen en las preguntas posteriores. Por ejemplo, si tú le preguntas a alguien cómo de feliz es en su vida y luego le preguntas cómo de feliz es en su relación de pareja, pues si le preguntas antes sobre su relación de pareja y después sobre su vida, le va a influir mucho más cómo está con su pareja para contestarte sobre su vida en general. Va a ser como uno de los factores que tenga más peso en su respuesta después general acerca de
cómo eres de feliz en tu vida, ¿no? Entonces, pues que tengamos en cuenta ese tipo de preguntas. Si queremos a lo mejor preguntar, queremos tener una opinión muy abierta, muy abstracta sobre un tema, pues no pongamos el tema más concreto antes para no influenciar, ¿no? Para que luego no nos den una respuesta y nos digan, a ver, si le preguntas, por ejemplo, ¿qué es lo que más te preocupa en general sobre tu ciudad? Pues te contestarán muchas cosas. Si primero le hablas sobre los parques y sobre las zonas verdes y luego le preguntas sobre qué te preocupa en tu ciudad en general, pues va a haber mucha más gente que te hable sobre los parques, ¿de acuerdo? El sesgo del observador es el sesgo del que lo analiza, ¿vale? Entonces, nosotros como investigadores, como personas que somos, tenemos una serie de ideas preconcebidas y tenemos una serie de opiniones. Entonces, sin darnos cuenta, vamos a ir siempre a buscar las opiniones que nos confirman lo que nosotros pensamos. Esto ocurre, por ejemplo, muchas veces con, esto ya está muy estudiado en muchos otros ámbitos, fuera del ámbito de la investigación social, relacionado, por ejemplo, pues la gente cuando busca noticias o las informaciones, pues somos mucho más proclives a que nos gusten las noticias o a leer más sobre un tema cuando confirma nuestra propia opinión que cuando no. Pues esto le pasa también al investigador, ¿de acuerdo? Cuando alguien le está contando lo que quiero oír, pues le contesta, a lo mejor esa entrevista la haces mucho más larga que otra en la que te estás encontrando a alguien que te está ahí, pum, 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 diciendo cosas que no te gustan, ¿vale? Entonces hay que hacerse como un auto chequeo, ¿vale? De, ojo, que a lo mejor esta entrevista estoy haciéndola muy a gusto o le estoy dando mucho más peso a la del análisis porque está diciendo lo que yo quiero que diga, que también tiene que ver con el sesgo de confirmación, ¿de acuerdo? Una es con nuestras creencias y la otra es pues eso, que queremos que nos confirmen nuestras hipótesis de trabajo. ¿Qué podemos hacer para evitar estos problemas? Pues tenemos que intentar que nuestro estudio sea lo más robusto posible. Y eso lo conseguimos con dos estrategias fundamentales. La triangulación, que os contaba antes, es que intentar siempre que la información nos venga de distintas fuentes, pues a lo mejor podemos tener en el proceso este de participación, tenemos el cuestionario que nos sirve de un chequeo, tenemos la transcripción de lo que se hablaba dentro del proceso, que es otra forma, y a lo mejor también podemos tener pues algún documento escrito o dibujos que nos han hecho o algo así. Podemos también, por ejemplo, tener lo que nos dicen los técnicos de un ayuntamiento, tenemos también el análisis de los documentos oficiales o las estrategias que han publicado en torno a infraestructura verde urbana. O sea, siempre tener varias fuentes que nos permitan chequear, que no dependamos solamente de un único proceso. Esa triangulación también lo daba y por eso ahora se recomienda muchas veces el combinar lo de los datos de las metodologías cuantitativas y cualitativas, pues porque dan más robustez cuanto más inputs diferentes tengas sobre el mismo tema, ¿no? Y también la verificación en todo el proceso, ¿de acuerdo? Lo de chequear, el comprobar que la muestra que estamos recogiendo es significativa. Cuando estamos haciendo análisis y vemos algún tipo de caso que es anómalo o que nos sorprende, volver a los participantes. Oye, perdona, que tuvimos una entrevista, a la Nación Análisis, esta pregunta, no sé qué, quería volver contigo, a ver si hemos transcrito mal los datos o algo así. Y a veces también ayuda mucho que haya una segunda persona codificando los datos. Pero bueno, no siempre es posible o que el proceso se haga entre varios, ¿de acuerdo? Para que no sea, como digo, una sola persona con esas creencias, con ese sesgo de confirmación, etcétera, etcétera, ¿no? El que haya más personas, pues de alguna manera diluye, a lo mejor cada uno tiramos por un lado, o a lo mejor no, a lo mejor nos potenciamos esos sesgos, quién sabe. Bien, los datos, tiene un poco quizá más relación con los datos más cuantitativos, pues estos resultados nos van a dar una idea cuando hagamos el análisis de si más o menos tenemos más fiabilidad, ¿de acuerdo? Si podemos conseguir esa replicabilidad y esa generalización de los resultados en función de si nuestros datos están más dispersos o no, o si tenemos resultados mucho más contundentes, mucho más fiables, significativos. Al estar trabajando con personas,
¿de acuerdo? Hay una serie de cuestiones que tenemos que chequear y estar muy seguros. Primero tenemos que tener, antes de hacer o empezar ninguna investigación, pues tenemos que tener el ok, ¿de acuerdo? De nuestro centro de investigación, de nuestra universidad, de nuestra organización o lo que sea. Y chequear si esta organización, si estamos en una organización grande, si estamos en una asociación más chiquitita, pues no suelen tenerlo, pero si estamos en una universidad, pues suelen tener unas directrices éticas de cómo, regulaciones acerca de cómo la investigación con las personas pues se tiene que articular, ¿de acuerdo? Y esto suele incluir pues que tengas un formulario de consentimiento, el tratamiento de los datos, cómo garantizas el anonimato de los participantes y qué vas a hacer, ¿no? Con esos datos, cómo los vas a almacenar, por cuánto tiempo, cómo vas a asegurarte de que los datos sean anónimos y cómo los vas a publicar, etcétera, etcétera. Entonces, todo este tipo de consideraciones hay que tenerlas muy en cuenta y también tenemos que comunicarlas y tienen que estar a disposición de los participantes. ¿De acuerdo? Veíamos antes como en la introducción de las encuestas y los cuestionarios teníamos un link a este tipo de políticas. Pues estos son importantes, como decíamos, a veces hay temas que no son muy delicados o si hacemos una encuesta a mucha gente, unas preguntas acerca de un parque no suelen ser un problema, pero si estemos haciendo a lo mejor entrevistas personales a líderes de una comunidad, a personas que están en puestos de responsabilidad, pues a lo mejor no se sienten tan libres en darnos determinadas respuestas si se les va a identificar, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que asegurarnos en cómo se va a codificar esas respuestas para que, bueno, a lo mejor no ponemos el nombre, pero decimos una persona de responsabilidad en tal municipio o tal, y a lo mejor solo hay un técnico de arbolado, pues todo el mundo va a saber quién es, ¿no? Entonces, ¿cómo lo construimos para que esas personas puedan contestar de la manera más cómoda posible? Pues vamos a ver algunos ejemplos. A ver, este es un estudio que hicimos me he quedado un poco con las ideas que hablamos el otro día, ¿no? Que decíais de cómo trabajar con distintos grupos de edad y cómo captar voluntarios. A ver, no tenemos, bueno, sí tenemos todavía un poquito de tiempo. Este es un estudio que hicimos en la ciudad de Mahón, en la isla de Menorca, en las Baleares, en España. Y trabajamos con dos grupos de voluntarios. Hicimos un inventario de ciencia ciudadana del arbolado de la ciudad y trabajamos con alumnos de secundaria, de instituto y también con personas mayores que iban a un centro de jubilados, de ahí se llama un centro de Gent Gran, ¿de acuerdo? Un centro de día en el que iban personas, bueno, pues que todavía estaban activas y tenían movilidad y capacidad de moverse, pero que era un centro pues para pasar el día, un centro social, ¿de acuerdo? Enfocado a personas jubiladas y mayores. ¿Cómo llegamos a estos dos grupos, ¿no? Pues de alguna manera, estos son los dos grupos quizá más fáciles de captar, junto con las personas que están en casa al cuidado de niños. ¿Por qué? Pues porque son las personas cuando te diriges a las casas y pides voluntarios o encuestas, las personas que están en las casas, que pasan mucho tiempo también en las zonas verdes y en los parques, y entonces las mujeres o las personas que estén al cuidado de los niños o de dependientes que están mucho tiempo en parques, junto con esos niños y junto con esas personas mayores, son las personas que más tiempo libre tienen y que normalmente son más proclives a participar en este tipo de cuestiones, que les afectan mucho más también como usos usuarios mucho más activos de estas zonas verdes. Pero claro, con niños no puedes participar sin más. La manera más fácil de ir a trabajar con niños o con gente joven es ir directamente al centro educativo y plantear una actividad dentro del centro educativo. En esta actividad hicimos un taller previo planteándole la actividad al ayuntamiento. Eh, eh, Luego se hizo un taller en el que colaboraron tanto los institutos, representantes de cada uno de los institutos de secundaria, junto con una asociación que trabajaba en la zona, es una asociación ornitológica, pero que también trabaja mucho con el tema de especies autóctonas, etcétera. Y, y de alguna manera se repartió un poco el trabajo y entonces nosotros nos encargamos más de trabajar con los institutos y esta otra asociación local trabajó mucho más en los centros de jubilados.
Los datos que obtuvimos de un grupo y de otro, aunque la investigación a priori se planteó como vamos a hacer un inventario y vamos a medir arbolado, fueron muy diferentes. A los niños, a los profesores de los institutos y a los niños, por consiguiente, pues un poco porque lo habían decidido así sus profesores, les interesó mucho más la parte un poco más técnica de medición del arbolado. Entonces, midieron diámetros, midieron alturas, construyeron un instrumento para medir la altura de los árboles utilizando trigonometría y la inclinación del ángulo y la distancia. También les dimos como desarrollamos una pequeña guía de especies para que ellos bueno, pues pudieran identificar especies. Entonces se implicaron los profesores de matemáticas, de ciencias naturales. Y sin embargo, en el otro lado, aunque les planteamos los mismos materiales y los mismos bueno, datos a recoger, los datos que obtuvimos de las personas de mayor edad fueron mucho más cualitativos. Lo que nos contaron fueron historias acerca de los árboles por los que pasaron. O sea, hicieron más como un paseo contando cosas acerca de los árboles. Pues este árbol estaba aquí cuando yo era joven, pues aquí había otras cosas, pues este árbol lo plantó, pues yo me acuerdo cuando lo plantaron, por aquí paseaba yo con mi hijo cuando era pequeño. Entonces, eran, es curioso cómo les planteas la misma tarea y se desarrollan de maneras muy diferentes. Hicimos luego una comprobación de los datos, ¿vale? Para esa parte un poco del proyecto más de ciencia ciudadana, para chequear la efectividad en la toma de medidas y cómo se habían hecho. Y también hicimos como una devolución de los datos, enseñándoles un poco lo que se había conseguido y como un cuestionario de, bueno, pues de satisfacción, de qué habían sacado del proceso o algo así. Entonces, la verdad es que fue un proyecto muy, esto os pongo ahí un ejemplo de la ficha que rellenaban los alumnos y veis que, bueno, pues podían incluso identificar cuestiones como em, pues si había vandalismo, si había carteles clavados, si había daños en el tronco o en las ramas, que medían el diámetro de la copa, del tronco, la altura de la copa, o sea, midieron un montón de variables y estos datos luego los utilizó el ayuntamiento, los iba a haber puesto en una web, que era una cosa que les motivaba muchísimo a los chavales, pero que no se llegó a materializar, pero eso hubiera sido, por ejemplo, un valor de motivación muy amplio el haberse sentido ellos parte de algo de su ciudad. Pero sí que vimos después en las reacciones a posteriori, ¿no? Cuando volvimos, en la manera tan distinta en la que miraban a los árboles, ¿no? Normalmente vas por la calle y boom, 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 vas a tus cosas. Bueno, ya de hecho vas así, ¿no? Vas mirando tu móvil, ya ni ves lo que hay alrededor y de repente, pum, ellos empezaron a ver, ya no solamente veían cosas en la calle, sino que veían un chopo, veían un álamo, veían un fresno, veían un pino, ya veían, o sea, de repente les habíamos dado una lupa para ver un mundo que antes para ellos era solo verdes o cosas que pasan a mi alrededor cuando yo camino por la calle, ¿no? Entonces ese cambio en la actitud, en la percepción, pues fue muy importante, que va, yo creo que los proyectos de ciencia ciudadana van mucho más allá a veces de lo que es la mera recogida de datos, que también es valioso, ¿de acuerdo? Quizá a lo mejor no están utilizados en los ámbitos del bosque urbano, pero por ejemplo en los ámbitos de la Aló. ornitología es un tema que hace mucho tiempo que se está utilizando y esos datos son muy útiles, ¿no? Me decíais, no sé, sí, cuéntame Andrea, sí. Sí, no, es que se había ido un poco el audio por un momento, pero Ah, también perdón. aprovecho para contarte algo que también para nosotros en términos de ciencia ciudadana fue una revelación, y es lo que dices tú, ¿no? En estos procesos, pues digamos que no solamente es un ejercicio bonito para recoger información, permíteme un de que estamos compartiendo el mismo espacio y de trabajo y me voy a mover un poco para poderte hablar mejor. Dame 2 segundos. Sí, no hay problema. Yo mientras tanto te cuento, pues, que uno muy interesante, por ejemplo, de trabajo involucrando a estudiantes. Por Ujú. ejemplo, ahí donde pones que, por ejemplo, que practican trigonometría, pues yo pues soy ingeniero forestal y me acuerdo que una de las materias más chéveres fue esa cuando nos ponían a medir los árboles a punta
de geometría, o sea, cuando uno ve la aplicación, pues como de las matemáticas en algo tan básico como medir un árbol, yo creo que eso llama mucho la atención a los estudiantes y le coge como amor a los árboles también, pues como aprovechar esas Sí, técnicas, sí. ¿verdad? Porque yo además recuerdo en el instituto cuando aprendías trigonometría, que no decías, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué si los senos, los cosenos, de qué me están hablando? De no sé qué. Y de repente, cuando estudiabas ingeniería forestal, decías, pero sí es súper útil, ¿cómo no me contaron lo útil que era la trigonometría, que ahora la estoy utilizando todo el día, ¿no? Pues entonces me pareció, los profesores de matemáticas estaban muy contentos por poder darles eso, una aplicación práctica y que ellos, los niños, porque lo construyeron así como con un transportador de ángulos y un hilo y una pajita y bueno, tenía esa parte de manualidad, de medición y de, como dices, de ligar distintas disciplinas y materias y al final, pues para ellos fue muy divertido, ¿no? Fue también la oportunidad de salir un día a la calle y de estar en el aula, que también es muy útil, pero los mismos profesores de matemáticas también lo vieron como algo muy positivo, como cambiar también esa percepción de la matemática como algo útil que sí que realmente sirve para en el día a día, ¿no? Andrea, no sé si estás ya localizada. Excelente ejemplo, excelente ejemplo. No, pues primero pues agradecerte porque creo que es muy oportuno y vale la pena resaltar estos beneficios que se pueden recibir a partir de esos ejercicios de ciencia ciudadana. No solamente es como encajarse en el tema ambiental y la biodiversidad, ¿no? Sino poder aprovechar los espacios para esto, para poder hacer como esas prácticas y creo que acá todavía tenemos, hay mucho que trabajar y hay mucho que ofertar desde los espacios públicos verdes a las escuelas. Sé que hay una filosofía de enseñanza que está como alineado a esto y es que en el marco de un tema se desarrollan em, Sí, el diferentes, aprendizaje por proyectos, ¿no? Creo que se llama ajá, ahora, están intentando un poco exacto. así Los cambiar. saberes. Entraría biología, matemáticas, trigonometría, o sea, hay diferentes temas que tú puedes desarrollar a partir de un espacio, de un tema particular. Y así mismo creo que también lo pueden hacer en temas como, por ejemplo, no sé, van a hablar de la Segunda Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial se pueden hacer cálculos matemáticos, se puede hablar sobre la biología, Sí, sobre la de arte, psicología, de sobre... exacto, sí. Exacto, y creo que acá hay mucho que explorar en términos de educación. Y aparte también quería comentarte, aprovechando, digamos que el tema de los espacios y contándote un poco de lo que además vi que habíamos tenido una tarea y no la contamos. No No hay la contamos, problema. Pues pero yo he llenado todo de ejemplos, no te preocupes, que estas Y cosas son hablando así. de esos espacios y de ciencia ciudadana, Sí. y Mauricio, digamos que ha estado mucho más activo en esto, porque en La Ceja, en Antioquia, en uno de los municipios piloto de nuestro proyecto acá en Colombia, en la implementación dentro del parque tuvimos como un, como un cambio de percepción en un espacio de un humedal. Era como haz de cuenta como un lugar que estaba muy abandonado, Ujú. feo, y ahora pues ahí hay un jardín de mariposas, hicieron unas siembras y se ha convertido en una aula ambiental para los colegios y para personas que van y pues obviamente pusimos la señalética que si tú vas y pones el QR pues ya te va a llevar más. Entonces se volvió un espacio que antes era visto, o sea, todos le daban la espalda y cuando lo veían como un lugar feo, sin mantenimiento, que Sí, no tenía ningún sentido y seguramente en unos años iba a terminar siendo un espacio que el mismo municipio lo pudo haber utilizado para hacer más apartamentos, rellenan y se acabó el problema. Y pues ya al darle tú como la educación ambiental y que la gente lo que decías tú con respecto al tema de los árboles, que ya no solamente es como un paisaje general, sino que ya lo conocen y ese conocimiento en el marco de estos proyectos pues traen un montón de beneficios porque era algo tan sencillo y el cambiarle, digamos que la mirada a este espacio muy seguramente va a garantizar que el día de mañana la misma comunidad, al reconocer que es un humedal, no vayan a permitir que se construyan unos edificios o que ese espacio vaya a terminar siendo, digamos que, utilizado y transformado de la manera incorrecta por el afán, ¿no? de los políticos que sí. van
transformando los espacios para hacer, para dar, y pues obviamente si a ti te dicen que quieres un parque para niños con columpios y eso, o quieres que sea como una laguna, la gente normalmente lo ve como el columpio y Sí, el lugar de niños. claro. Bien. No, pero a ver, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que nos falta muchas veces el cómo transmitirlo, ¿no? Y los proyectos así en los que ves que lo has conseguido, que funciona y que de repente la gente pues cambia ese prisma, ¿no? Porque al final contábamos de los colegios, yo no sé por ahí en vuestra tierra, pero por aquí hemos conseguido que los patios de los colegios sean las zonas más estériles, más pavimentadas que hay. O sea, hicimos un proyecto con colegios y se ponían fotos de patios de colegio y patios de cárceles. Y las cárceles tenían más verde que los patios de los colegios, porque en los colegios se ha identificado la tierra como sucia, como peligrosa, cualquier árbol es un peligro potencial. Entonces hemos creado unos espacios completamente libres, pavimentados, que sí, ahora los pintamos de colores, pero que no llegamos a más. O sea, hemos eliminado cualquier rastro de naturaleza de los patios de los colegios. Y sin embargo, pues eso también yo creo que influye muchísimo en la visión que acaban teniendo los niños y ahora todo el tema del cambio climático, pues los refugios climáticos, cómo van a dar los niños clase con más de 40 grados en un espacio así que no tiene sombra, de los problemas de no cómo hacer la ciudad permeable y te das cuenta de los espacios perdidos de oportunidad, ¿no? Cómo hemos echado a la naturaleza completamente de la ciudad y cómo no la entendemos. Entonces, hacer proyectos en los que de repente abres los ojos y la gente empieza a ver la naturaleza no como algo malo o lo que dices tú, que hay que conquistar y convertir en un parque con columpios y todo reguladito y todo lleno de caucho para que no haya ni un ápice de tierra, todo cauchito de colores y plásticos y dicen, y de repente se dan cuenta de la riqueza que tienen, ¿no? Que tienen fauna, que tienen, y es un espacio que hay que cuidar, que hay que proteger y que hay que potenciar. Y bueno, también el COVID, con todas sus cosas horribles y malas y lo que ha supuesto, también Total. ha dado un poco la visión de los espacios al aire libre, como espacios, como aulas abiertas, como aulas ambientales, de cómo salir a la calle, de cómo aprovechar los espacios, ¿no? Que esto Y también ha ahora, pasado, trabajamos. Sí, bueno, cuéntame, ¿quieres de dime. pronto proyectar un momento, un videíto rápido? De Sí, mostrarte, pues es como uno desde WhatsApp, pero voy a tomar claro, este sí, momento y te muestro porque realmente es muy interesante sí, sí, claro, cuenta. como ver cómo realmente al materializar las cosas se empiezan a ver. Estoy buscándolo. Aquí está. A ver, permíteme. No, ay, mm, lo- no le puse el sonido. Ahí estás viendo la imagen. A ver, sí, sí, perfecto, sí. Ok. Y se puede ver cómo los niños, a los Sí, pocos días de haber hecho toda la implementación, fueron del colegio con sus profesores y veían cómo en cuestión de 2 días teníamos un nuevo jardín que claro. además ya tenía mariposas y ya tenía, ellos podían ver todos los polinizadores, este era el espacio del humedal, que antes pues era visto de manera muy negativa y ahora los niños saben y descubrieron que cuentan con este espacio como, como una estrategia de adaptación al cambio climático en su municipio. Ni siquiera las mismas autoridades sabían que existía. Entonces fue como una revelación de nuestro proyecto y creo que es uno de esos estrellitas que nos vamos a dar. Sí, de esas cosas que dices, bueno, mira, con lo que sea, pero esto lo he conseguido y es una satisfacción personal, ¿no?
que va claro, mucho más allá del proyecto que concreto no o lo algo así, sino que esperábamos, fue dices, como claro, que, fíjate. mm, Y el poder de transformación que tiene a veces el poner en valor esos espacios que a lo mejor están de delictos abandonados, muchas veces que son escombreras o basureros, porque a veces esos espacios abandonados o a los que, ¿no? que se quedan de espaldas se convierten en espacios en los que se acumulan residuos y el ponerlos en valor, el sacarlos fuera. Y estaba viendo, ¿no? La toponimia del sitio, la forma que tenía, o sea, claramente es un humedal que si ahí se hubieran construido apartamentos, hubiera causado luego, no sé, vuestra zona, aquí estamos teniendo muchísimos problemas de inundaciones de casas que se han construido en zonas inundables o que eran humedales o que eran vegas de los ríos y el problema que está generando, ¿no? En cómo se ve, ¿ves? Es una zona baja que claramente si ahí hay una lluvia extraordinaria o una avenida, esa va a ser la zona natural que tiene el agua de circular es una zona permeable, ¿no? Y si eso lo pavimentas, lo conviertes en un parque, pues lleno de plastiquitos y adoquines, etcétera, pues pierde esa función de esponja, de regulador de escorrentía y de seguridad para todas las casas que tiene alrededor, ¿no? O sea que ya no es solamente a lo mejor los valores ambientales, biodiversidad, que también, sino que desde un punto de vista egoísta a veces no nos damos cuenta que necesitamos también esos espacios, ¿no? Aunque a mí no me gustan las mariposas y no me gustan nada las plantas y me den igual los animales y el planeta, mi casa se va a destruir si no cuido este tipo de espacios, ¿no? Entonces es bueno, pues el valor que tiene el abrir los ojos y el que la gente vea estos espacios de otra manera. Así que nada, y pues el enhorabuena. paisajismo, que también descubrimos que al mejorar, digamos, la estética de un espacio, que en Ujú, este caso pues era el humedal, no lo restauramos, no hicimos, pero solamente el hecho de embellecer un poco y que la mirada hacia los espacios eh, sean mejor a la vista, en términos, digamos, sí, y de como estética, ya la mirada cambia, ¿no? Ya no es el feo, el humedal, ojalá y lo rellenen, sino esta vez es ujú, como, qué bonito, ¿no? Este nuevo lugar. sí, Entonces, mm, pues sí, sí. Enhorabuena bueno, en y todo. continúa, no te A interrumpo ver, más. vamos a ver. Bueno, estábamos un poco en eso, en los ejemplos. Os voy a poner un par de ejemplos más y ya, si queréis, no, vamos a ver. Sobre todo un poco, pues que se queden ahí, ¿de acuerdo? Que podáis volver a ellos, que los tengáis como referencia. Este es otro estudio, es un estudio cualitativo que se hizo con gente de mayor edad, ¿no? El cómo captas a esos participantes, ¿no? Que habla de una media de 75 años de edad, que más de 65 y pues trabajaron con 30 personas. Y lo que hacían era pasear con ellos por el parque. En vez de hacer una entrevista en un sitio, paseaban con ellos mientras hacían la entrevista. Y entonces iban preguntándoles por, bueno, pues qué zonas del parque valoraban más, qué zonas les parecían pues, que estaban mejor mantenidas, que eran más atractivas, que les resultaban más cómodas por la temperatura, por el ruido, por las sensaciones que les proporcionaban. Y lo hacían mientras caminaban con ellos por el parque, ¿no? Despacito, a su nivel, y poniéndose también un poco en su lugar, ¿no? Lo que les permitía era también un poco ver esa accesibilidad de los lugares, ponerse en el lugar del otro, ¿no? No solamente me llevo ahí a mi oficina y que me lo cuente en abstracto, sino que mientras camino con él me va contando las sensaciones que tiene, ¿no? Me parecía pues también una manera interesante de otro ejemplo de estudio. Este es otro estudio en el que hicieron la percepción comparando grupos de edad, ¿no? La percepción que tenían de la gestión, esta era quizá un poco más forestal, ¿no? Porque hablaba de bosques urbanos, periurbanos, o sea, no solamente parques y zonas verdes, sino como más un poco gestión forestal, hablando de claras, de reforestación, etcétera, y de la percepción de los servicios ecosistémicos ligados a las distintas labores de mantenimiento. Y lo que concluían era que sí, que realmente la percepción que había entre los adultos y los adolescentes era muy diferente, que percibían y valoraban distintos servicios ecosistémicos de manera muy distinta, y entonces aconsejaban
que a la hora de tratamiento de datos, de entrevistas, de que la edad debería ser un factor fundamental, ¿no? Porque realmente la percepción que se tenía era muy distinta. Y lo que hacían era a través de un cuestionario online, así que aquí, pues, bueno, pues no tenían mayores de 65, pero sí que distinguían entre adultos y adolescentes y les iban poniendo, esto está en alemán, así que bueno, si alguien tiene la suerte de entenderlo, genial, pero bueno, pues nos sirve un poco para que veáis la estructura, ¿no? Les ponían fotos de zonas con distintas, bueno, pues tratamientos más abiertas, más cerradas, en las que se observaban troncos que se habían dejado de árboles muertos para biodiversidad, ¿no? Otras que estaban muchísimo más estructuradas o con más, como más jardinificadas, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero que tenían una estructura mucho más regular y más bonita, y otras que se habían dejado pues un poco más con ese aspecto más natural, ¿no? Y se les preguntaba sobre si estaban, veis, aquí una vez más la escala de 5 puntos con esa opinión central neutra y una matriz en la que les van preguntando acerca de los distintos servicios ecosistémicos que asocian a cada una de las fotos y de los tratamientos, ¿vale? También os puede servir mucho pues, para ver cómo hicieron el análisis de los datos y las conclusiones que tuvieron. Y esta es otro ejemplo que voy a pasar muy rápidamente. ¿De acuerdo? Esto es una tesis doctoral, esta la hice yo hace un montón, en Londres, y en el que se estaba preguntando a los gestores de arbolado urbano de la ciudad de Londres acerca de, bueno, pues cómo podrían utilizar herramientas de comunicación en su trabajo y en concreto sobre el uso de visualización. ¿De acuerdo? Entonces mis preguntas eran acerca de bueno, pues qué papel podían jugar las visualizaciones en el contexto de la gestión de la gestión del bosque urbano y qué potenciales beneficios y barreras se podían obtener. En la ciudad de Londres es curioso porque es como un conjunto de ciudades en sí, porque cada barrio, cada distrito, en realidad cada distrito gestiona su arbolado urbano de manera independiente. O sea, tienen asociado un presupuesto, un grupo de técnicos, una estrategia, un plan de gestión completamente distinto de un distrito a otro. No hay ninguna estrategia a nivel global de ciudad, ni ningunos fondos, ni ninguna directrices globales. Cada uno funciona como si fueran ciudades completamente distintas que están separadas a lo mejor una acera y la acera de enfrente de una misma calle, ¿no? Y además con unas desigualdades muy importantes en cuanto a medios y presupuesto entre uno y otro. En total hay 34 distritos, había un total de una población de 152 personas y bueno, a ver, voy a pasar muy rápido. Lo que se hizo fue una mezcla entre un cuestionario y entrevistas personales. La ventaja, como habíamos dicho antes, la triangulación y lo que utilizábamos dentro de las entrevistas era lo que se llama la fotoelicitación, que es utilizar fotos para generar ideas, bueno, se utilizan las fotos como estímulos, ¿no? En este caso lo que queríamos era que evaluaran esas fotos que les mostraban. El cuestionario era un cuestionario online con 11 preguntas, muchas preguntas complejas, ¿no? En forma de matriz, que duraba unos 10 minutos. Y el objetivo era, no les preguntábamos sobre visualizaciones en el cuestionario, sino que les preguntábamos acerca de cuáles eran las tareas que desempeñaban en su día a día, qué herramientas utilizaban, tecnológicas en general, y qué procesos identificaban que les consumían más o menos tiempo o en los que eran más o menos eficaces. Y al final del cuestionario se les pedía si querían ser voluntarios para participar en una entrevista personal para profundizar sobre estos temas. Pero de alguna manera todas estas preguntas las contestaban sin saber que yo lo que quería era que me contestaran cosas sobre visualización, ¿de acuerdo? Ellos me hablaban sobre su trabajo, las barreras que encontraban, los procesos que no funcionaban, etc. Las entrevistas personales eran entrevistas de 1 hora. Se grababan, se tomaban notas y tenían una parte que era un poco de profundizar en esas preguntas del cuestionario y luego una segunda parte en la que ya sí se les mostraba las visualizaciones, se les preguntaba antes, después, cómo veían esta herramienta. Pero de alguna manera, hasta el final de la entrevista,
no se les mostraba las visualizaciones, no sabían que estábamos hablando sobre este tema, ¿no? Este es un ejemplo de las visualizaciones que les hacíamos. Eran visualizaciones muy sencillas. Esta, por ejemplo, está hecha con PowerPoint. Entonces es colorear los árboles según códigos de colores, según el estado fitosanitario. El objetivo de las visualizaciones era que fueran muy sencillas y que ellos mismos pudieran producirlas. Y bueno, pues a ver, voy a pasar muy rápidamente. En el cuestionario nos contaron que el comunicarse con la gente era algo que hacían a diario y además lo identificaban como una de las actividades que más tiempo les consumía. Y una de las actividades que identificaban que era menos eficiente. Luego estuvieron hablando acerca de bueno, pues esa interacción con el público, qué tipo de las razones que llevaban a la interacción con el público, cuáles eran las que más motivaban a la gente. Y en el caso de Londres, a mí como española, pues me sorprendía más muchísimo que una de las quejas, el mayor porcentaje de quejas, venía acerca de que los árboles daban sombra a su casa, ¿no? A la casa de los individuos. Otro tipo de respuestas, bueno, pues eran citas relacionadas con, bueno, ves, la percepción de la sombra, y aquí veis un poco el análisis. La otra parte sería el análisis del cuestionario, que nos da el porcentaje. Bueno, el 70% de las quejas de las personas identificaron que el mayor problema era el tema de la sombra. Y luego aquí teníamos pues las citas de cada una de las entrevistas, las transcripciones que estaban relacionadas con este tema, ¿no? Y cómo demostraba la percepción de la sombra en distintos países, que es muy diferente, etcétera. ¿Qué conclusiones obtuvimos de todo esto? Pues por un lado, temas referidos a las visualizaciones, si las utilizaban ahora, si estaban satisfechos o no, qué potencial y qué papeles identificaban a esta herramienta a futuro y cuáles eran para ellos las principales barreras. Pero al final también, y esto es un poco lo que es interesante y es esa parte de ir un poco abierto, en una entrevista de una hora me hablaron de eso, pero me hablaron de muchísimas otras cosas. Y una de las cosas sorprendentes, bueno, pues era esto, ¿no? Que obtuvimos una serie también de resultados o de hallazgos extra que no estaban dentro de los objetivos del proyecto, pero que, bueno, pues en el análisis de los datos también nos lo dieron, ¿no? Entonces, que había una gran falta de conocimiento acerca de los beneficios de los árboles, ¿no? Por esa queja de, ¿no? La sombra sorprendía, ¿no? En un contexto de cambio climático próximo, etcétera, etcétera, como la gente se seguía quejando muchísimo porque los árboles sombreaban sus casas. La importancia que tenía para ellos el tener un documento de una estrategia o un plan estratégico o un plan director de arbolado, porque les ayudaba muchísimo a la hora de relacionarse con el público, etcétera, etcétera. Bueno, pues una serie de, de cosas que no estaban en los objetivos del proyecto, pero que fueron muy interesantes, ¿no? También, por ejemplo, la influencia que tenía eh, la organización administrativa, el departamento que llevaba los árboles, en función de si estaba dentro de un departamento de medio ambiente o dentro de un departamento de urbanismo o estaba relacionado con reciclaje y en una zona distinta, si estaba mucho más ligado próximo físicamente o administrativamente dentro de una misma departamento o sección o rama de la administración de urbanismo, pues los técnicos de arbolado tenían mucha más capacidad de intervención en el diseño de las calles y en el papel que podían tener los árboles dentro del entramado de la calle, a que si el departamento que llevaba los árboles estaba completamente desligado de urbanismo, y entonces lo único que recibían era, una vez que estaba todo decidido, el diseño todo montado, pues ellos les recibían una lista de, en estos cuadraditos, qué árboles ponemos, ¿no? O sea que la comunicación y la capacidad de esa de co-creación y equipos multidisciplinares y tal y cual estaba muy ligada a la administración departamental de la organización municipal, ¿no? Era una cosa curiosa. ¿Y qué hicimos luego con todos esos datos? Bueno, pues como yo había pedido que ellos me rellenaran las entrevistas, me había pedido que, bueno, que hicieran los cuestionarios, etcétera, etcétera, pues me ofrecí a volver a ellos y presentarles ¿no? Hacerles una presentación. Y les gustó mucho. Yo pensé que a lo mejor les iba, o mi idea era, bueno, pues esto les va a gustar y lo que van a querer es aprender herramientas para hacer visualización. Y lo que me dijeron es, no, no, no,
Nosotros lo que nos pasa es que recibimos muchas visualizaciones que hacen arquitectos, equipos de paisajistas, con las que no, que sabemos que no funcionan, que sabemos que de alguna manera a veces no están hechas, que están poniendo especies que no son, pero no tenemos una manera ni de evaluarlas, ni de poder contrastarlas, ni poder comunicar, ¿no? De nuestras opiniones, etcétera. Y entonces se creó un grupo de trabajo y lo que se desarrolló fue un protocolo conjunto con la London Tree Officers Association, el grupo de investigación de la Universidad de la British Columbia, de CALP y Arbocity, para generar un protocolo para el uso de visualizaciones en la gestión del bosque urbano. Entonces, una cosa, pues eso, también haces esa devolución un poco por cortesía o por agradecimiento, ¿no? Por eso de, bueno, vosotros habéis dado mi tiempo, os voy a dar yo también el mío, y os voy a contar qué ha salido de todo esto y ver el interés que había y cómo al final se construye un documento conjunto, consensuado y que, bueno, pues se puede consultar ahí. No me da tiempo a contaros ahora mucho más. Rápidamente, ¿qué podemos decir? Bueno, pues que yo creo que espero haberos convencido de que la investigación social es útil también en este campo, ¿no? Que es una ciencia que tiene metodologías y metodologías robustas, que permite ese control de calidad, permite esa verificación de los datos y tiene, bueno, pues toda una serie de metodologías que se pueden seguir para que los resultados pues sean eficientes, sean replicables y sean verificables, ¿no? Que, bueno, pues que no tengamos miedo, que son cosas distintas, que no estamos acostumbrados, pero bueno, que tenemos una gran capacidad de aprendizaje, tenemos un bagaje muy amplio en muchas cosas, pues aprendamos algo nuevo, que no pasa nada, ¿no? Que aprender estas nuevas metodologías abre nuevas posibilidades para trabajar con otros grupos y también de colaboración, y que también nos permite sistematizar y hacer muchos más efectivos esos procesos participativos que ahora parece que se añaden un poco porque sí, ¿no? Y ahora y al final del proyecto vamos a hacer un proyecto participativo, ¿no? Pues conocer un poco cuáles son las metodologías nos permite que el proceso sea realmente fructuoso, ¿no? Que podamos sacar información valiosa si conocemos un poco cómo hacerlo y cómo sistematizar. Y nada más, pues muchas gracias por todo, por estar ahí, por la conversación, por la oportunidad de hablar con vosotros y espero que os haya sido útil. Os dejo mis datos por ahí de contacto y estaré encantada de, bueno, pues de seguir un poco la conversación, de recibir ejemplos vuestros para que en próximas charlas poder meter alguno de vuestros proyectos, lo que habéis hecho y bueno, pues que ha sido un placer. Ana, muchas gracias. De verdad que muy interesante y de verdad que gracias por traer a esta clase las experiencias y pues todo lo que has realizado para guiar no solamente el proyecto actualmente, sino todos aquellos que pues que quieran hacer este tipo de investigación social, pues del bosque urbano desde el concepto social. Me surge una pregunta. Uy, no te oigo. Eh, sí, ya, Ahora sí, perdón. ahora. Una pregunta. Cuando estuvimos haciendo un curso también sobre la implementación, digamos, de la guía, que es como la línea que estamos llevando en el proyecto, teníamos un Ujú, profesor experto, Eric Wagenhut, no sé si lo conoce, ¿cómo es Wagenhut? ujú. De la Universidad de Noruega. Y teníamos mucho también como esta pregunta y creo que ahí es importante de pronto como dejarlo como muy claro para quienes vayan de pronto a verlo, porque si bien es una herramienta supremamente interesante como una guía para saber la gente que quiere, porque pues tú no puedes llegar y hacer un diseño y trabajar algo cuando tú no conoces realmente cuáles son las preferencias de la zona por parte de los ciudadanos. Sí, digamos que él nos daba un campanazo diciendo, bueno, ojo, que esto no, digamos que la valoración de los servicios ecosistémicos no se puede basar solamente en percepción. La parte, Claro. digamos, técnica de realmente si técnicamente se puede medir esa oferta de servicios ecosistémicos en un espacio como tal, en unas condiciones tales, son, digamos que una forma de medir el impacto del servicio ecosistémico, aunque la misma población no se da por enterado y hay muchas veces que se están generando beneficios, pero que la percepción te da algo diferente. Entonces, digamos que es muy interesante ver cómo, ok, mm,
¿qué pesaría más, ¿no? A veces, si es el valor ecosistémico netamente medible, que la gente, aunque no la percibe, se está dando, o si deberíamos tener más en cuenta realmente lo que la gente está percibiendo, lo que realmente sienten que les está aportando, a pesar de que la medición técnica te da algo distinto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, lo que hablábamos de los diservicios. Muchas veces Sí, la gente con el tema, digamos, del colegio, el ejemplo del colegio. Yo una vez trabajé hace unos años en un colegio y recuerdo mucho que un día llegamos y habían caído unos troncos que estaban tal vez podridos y lo primero que dijo la gerente en ese momento fue, hay árboles que, fuera. hay que podar porque no podemos poner en riesgo que tal que hubiese pasado cuando estaban los niños en el recreo, cae el tronco, ¿no? Y a veces hay unas cosas que están por encima del beneficio como tal ecosistémico, pero la percepción, digamos, de la sociedad a veces es como no, o sea, hay un riesgo, es un árbol muy grande, puede caer el tronco, mejor quitemos el... Muy Yo complejo creo a que veces. una cosa es porque yo creo que también los diservicios también se pueden medir de manera objetiva, ¿no? No es, evidentemente no todo es una ciencia 100%, es una probabilidad. Y siempre que tienes un árbol, siempre que tienes una estructura en alto, pues existe la posibilidad de que esa estructura se caiga. Pero no por eso prescindimos en las calles de semáforos, ni de farolas, ni de casas, ni todos vivimos en una sola planta, porque a lo mejor se puede caer una teja. Pues claro, sí, una teja que está en alto se puede caer, y si se cae de un quinto piso, pues hará más daño que si se cae de un primero, ¿no? Pero no vivimos todos en tiendas de campaña porque, uy, ¿y si se nos cae una teja, ¿no? Pues esto es igual, pero parece que no vemos la otra, ¿no? Contraprestación de la balanza. Entonces yo creo que no se enfrenta una cosa con otra, yo creo que son cosas complementarias. Por un lado, está bien que entendamos cuál es la percepción que hay, ¿no? de los servicios ecosistémicos y los diservicios, pero por otro lado tenemos esas mediciones objetivas, que son la cuantificación y la valoración económica a lo mejor de los servicios ecosistémicos, que no podemos a lo mejor medir todos y cuantificar todos ahora mismo, no hay modelos para todos, pero los que sí se pueden medir, pues esos datos están ahí, ¿no? Lo que nos proporciona el saber la percepción es esa magnificación a veces o esa percepción exagerada de determinados, ¿no? De la percepción del riesgo, que ayuda mucho también los medios de comunicación, ¿no? Cómo se comunica, se cae una rama y, madre mía, portada, no sé qué, en todas partes. Pero cuando decimos, uy, fíjate este parque, baja la temperatura a 4 grados, eso no sale en las portadas, ¿no? Pero si se cae un árbol, bueno, ya esto es un drama, ¿no? Entonces a veces ocurre también un poco como con la percepción del terrorismo, ¿no? Que mataba muchísima más gente los accidentes de tráfico o el comer comida basura que la probabilidad de que, bueno, pues que tuvieras un problema y que te volara una bomba por los aires. Sin embargo, daba muchísimo más miedo y la percepción era que era un peligro muchísimo más inminente, muchísimo más real que lo otro, ¿no? Y entonces ahí venga a comer comida asquerosa y, uy, qué miedo que me van a poner una bomba, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Si para que no se te caiga una rama te quedas sin árboles, al final nos vamos a morir todos. Van a ser unas ciudades completamente inhabitables, van a ser espacios insalubres, van a ser espacios inhóspitos, van a ser espacios mm, que no van a, vamos, que no van a invitar a vivir ahí para nada, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que no es que hacemos más caso a esto o al otro, sino que lo que tenemos es que saber cuáles son los servicios ecosistémicos de manera objetiva y las percepciones nos puede dar una idea también de en qué cosas nos tenemos que esforzar para llegar a la gente y para explicar, ¿no? Esos datos objetivos que están ahí y que son innegables. ¿Eh? Y yo lo Sí, siento, me tengo que marchar. Me encantaría seguir la conversación, no, muy interesante, pero es muy tengo que interesante marcharme lo que nos corriendo. comentaste. Sí, no, muy interesante la metodología, las herramientas que nos compartiste y muy útil, demasiado útil. Yo creo que ahí lo que es se requiere es tiempo, pues, pero están los métodos, pero se requiere o sea, en un proyecto uno planear esos tiempos para poder ejecutar esos métodos bien, bien. Eso, Que muchas muchas veces gracias. se hacen los procesos y bueno, y por no hacerlos de una manera más sistemática, pues no recogemos la información, ¿no? Entonces, pero bueno. Y que, Gracias. bueno, pues un Ana, placer muchas que gracias. sigamos en Ana, contacto, ¿eh? Porque claramente esto da para mucho más tiempo. sí, Sí, sí. así es. Ana, muchísimas gracias y contigo cerramos este ciclo de fortalecimiento de capacidades para el equipo de Grupo HTM y pues todas las personas que quieran
digamos que acobijarse un poco también con este esfuerzo tan bonito que siempre pues hay que seguir aprendiendo y me encanta este intercambio de información, no solamente de tu conocimiento, sino de diferentes países, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Eh, Estaremos en contacto, ya tomamos los datos tuyos y bueno, muchísimas gracias por tu generosidad a la hora de contarnos tu experiencia. Muy Y bien, gracias muchas a ti. gracias. Hasta luego. Chao. Chao, hasta luego. Chao.